Hola a todos y bienvenidos a la biblioteca de Marius. En el vídeo de hoy quiero hacer una pequeña reseña de este libro, Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch. Este libro me lo compré hace unos meses porque quería instruirme un poco en el tema de las inversiones sobre acciones y, bueno, no sobre trading, sino compra de acciones a medio o largo plazo. A pesar de que hay muchos libros sobre el tema, algunos más y otros menos complejos o técnicos, me quedé con este por ser un libro bastante ligero, ¿no? Es un libro muy fino. Y está escrito por uno de los inversores más importantes de las últimas décadas, ¿no? Aquí el ethos tiene mucho que ver. La fama, la experiencia del autor, de Peter Lynch, ha tenido mucho peso a la hora de elegirlo, ¿vale? Peter Lynch es un inversor de Estados Unidos que gestionó fondos de la empresa, o en la empresa Fidelity Investments, y consiguió una gran rentabilidad, casi de una media de 30% anual, ¿vale? Entonces, eso dice mucho de un inversor. Durante 13 años seguidos, ¿vale? Nació en el 44, 1944, y se ha tragado ya unas cuantas crisis, o sea que es una persona con bastante callo. A veces perdió dinero, a veces ganó dinero, y en este libro cuenta muchas anécdotas que a mí pues, me han recolocado un poco la cabeza para poder afrontar este reto personal. Lo bueno que tiene este libro es que no tiene grandes fórmulas de inversión, es bastante llano, ¿no? Es lectura. No habla generalmente de cómo operar en bolsa tampoco, sino que cuenta historias de su vida, experiencias que ha tenido. Es más bien un libro de filosofía, ¿no? Más que de números. Aunque bueno, en lugar de filosofía podría decir psicología. Enfoca sus historias a cómo afrontar psicológicamente tanto las ganancias como las pérdidas, ¿no? Y sí es verdad que hace falta entender algunos números, pero creo que con un toque de sentido común se entiende perfectamente. Incluye algunas gráficas, bueno, aquí por ejemplo, que para quien no esté acostumbrado a leerlas puede ser un poco farragoso, ¿no? A ver si tengo por aquí algunas más. Pero aquí hay algunas. Pero bueno, lo explica todo en el texto y explica qué es lo que se lee, no cómo leer las gráficas, ¿vale? No es una explicación de cómo leer estas gráficas. Se dice directamente lo que se lee, ¿vale? Es bastante ligero. No es un libro de introducción a la economía, ni nada de eso, así que tranquilos. Se divide básicamente en tres partes, ¿vale? Vamos a ir al índice. La primera explica un poco el funcionamiento de la bolsa, ¿no? No explica conceptos raros ni nada de eso. Explica cómo funciona por dentro, cómo piensan los que participan en la bolsa. Muy, muy llano todo. La segunda, escoger a las ganadoras, se llama. Bueno, la segunda es un poco más técnica, quizá. Sigue siendo un lenguaje muy llano, pero explica puntos y conceptos que hay que saber muy básicos para leer bien los números. Es decir, qué información necesitas para saber si de verdad quieres invertir en esa empresa o no. Aunque no te dice si tienes que invertir en ella o no. Describe qué tienes que tener en cuenta para saber si te gusta una empresa o no para invertir en ella. Bueno, no son recomendaciones de tienes que invertir en esta empresa o en la otra, sino son consejos sobre qué es lo que tienes que tener en cuenta, digámoslo así. Y la tercera parte creo que ha sido para mí la más interesante, porque explica errores que no habría que cometer, ¿vale? Y se enfoca mucho en la paciencia, a que nadie tiene la razón universal, a que no hagas caso a nadie y que hagas tú tus propios números. Consejos que seguramente los más novatos necesitemos para no tirar el dinero a la basura. Y que si lo pierdes, pues no sea culpa de otros, culpa del típico cuñado. Bueno, tampoco quería desvelar los secretos del libro o mis conclusiones
sobre lo que he aprendido, así que aquí os lo dejo. El libro tiene muy buena letra, ¿vale? Tal vez su tamaño sea algo grande, a veces. Me refiero al tamaño del libro, ¿vale? El tamaño es un poco grande, a lo mejor comparado con el de la semana pasada, pues es un poquito más grande, un 10, 15% o 20% más grande. Con lo cual, bueno, pues es un poco más incómodo de agarrar. Para llevarlo en el tren, por ejemplo, pues es un poco más incómodo, pero está bien, está bien. Permite hacer anotaciones, ¿vale? Tiene un buen, ¿cómo se llama? Unos buenos laterales, un buen margen para aquellos que queramos hacer anotaciones y tal. Bueno, aquí a lo mejor el pie no es muy allá, pero bueno, deja un margencillo interesante para tomar notas o para aquellos que se lo quieran tomar un poco más en serio. Y bueno, en conclusión, es un libro útil a modo de introducción, pero no me atrevería a recomendarlo a la ligera porque de estos temas aún soy bastante novato, bastante principiante y hay tantos estilos de inversión como inversores, ¿no? Este es una historia de inversión, a mí me ha parecido muy interesante y lo tendré en cuenta en el futuro. La verdad es que he aprendido bastantes cosas que de este mundo yo no sabía, entonces no me ha parecido muy interesante, sí. Y esto es todo. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.